¿Qué cargas invisibles llevas? No las que se ven en tu espalda, sino las que se anidan en el alma, pesando más que cualquier roca. ¿Son los ecos de fracasos pasados, susurrando que no eres suficiente? ¿Las cadenas de miedos futuros, paralizando cada paso antes de darlo? ¿Quizás el rencor que se aferra como hiedra venenosa, ahogando la posibilidad de paz? Son pesos que no se declaran en aduanas, pero que nos impiden cruzar umbrales vitales, especialmente el umbral hacia una vida plena con lo divino. Nos movemos, respiramos, incluso sonreímos, pero por dentro, una parte de nosotros está atada, anclada a lo que fue o a lo que tememos que sea. Vivimos en una perpetua resistencia, aferrándonos a lo familiar, incluso si lo familiar nos asfixia, porque el abismo de soltar parece más aterrador que la miseria conocida. Pero, ¿y si te dijera que esa resistencia, ese aferramiento, es precisamente lo que te mantiene lejos de la transformación que anhelas? ¿Y si la llave para abrir puertas que crees cerradas para siempre, para alcanzar alturas que ni siquiera imaginas, no está en adquirir algo nuevo, sino en liberar lo viejo? Este no es un viaje hacia lo externo, hacia más logros o posesiones. Es un descenso valiente al interior, un encuentro honesto con esas sombras que nos habitan. Es un desafío a la lógica mundana que nos dice que debemos acumular y controlar. Es una invitación, susurrada desde lo eterno, a la radical libertad de la entrega. ¿Estás dispuesto a mirar esas ataduras? A considerar la posibilidad de que lo que necesitas para volar ¿es dejar de aferrarte a la jaula? Prepárate para explorar el poder liberador de soltar y descubre qué milagros aguardan al otro lado de tu rendición. ¿Has sentido el peso? Esa sombra que se aferra, que te susurra dudas, que te ancla. Tal vez ya la has nombrado. Una vieja herida, un miedo conocido, una costumbre que te consume. Detente aquí un instante. Respira. Mira adentro, con honestidad brutal, con la luz que solo Él puede dar. ¿Qué es eso, justo ahora, que te impide dar el siguiente paso? Esa carga. ¿Estás dispuesto a entregarla? No a la fuerza, sino en un acto de fe silencioso. Reflexiona. ¿Qué necesitas soltar hoy para permitir que lo divino comience a obrar? El camino espera la entrega. Todos llevamos cargas, algunas evidentes para el mundo, otras escondidas en las cámaras secretas del corazón y la mente. Son anclas invisibles que nos arrastran, la amargura del rencor que se niega a sanar, el frío abrazo del miedo que paraliza cada paso, el pesado manto de la vergüenza que susurra que somos indignos, la necesidad desesperada de control que ahoga toda espontaneidad. Estos pesos, aunque etéreos a la vista, son dolorosamente reales. Impiden el movimiento, bloquean la luz divina y sofocan el libre fluir de la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Como un barco sobrecargado, luchamos por mantenernos a flote en el mar de la fe, apenas avanzando. La pregunta se alza, sombría y urgente, ¿cómo? ¿Reconocer aquello que, sin darnos cuenta, nos está ahogando lentamente? Son parte de nosotros, entrelazados en nuestra existencia, pero son precisamente lo que nos retiene. Sabemos, en el fondo, que nos lastiman, nos limitan, apagan nuestra luz. Pero ¿por qué nos aferramos tanto a lo que nos hace daño? ¿Qué temor profundo nos impide simplemente soltar? Extraño fenómeno el del agarre. Nos convencemos a nosotros mismos de que estas pesadas cargas son, de algún modo, nuestra protección. Las vestimos como armaduras, creemos que definen quiénes somos, o peor aún, que nos otorgan un control ilusorio sobre el caos de la vida. El miedo a la desnudez del alma, a la vulnerabilidad sin nuestras viejas, dolorosas, defensas, se convierte en un ancla poderosa que nos inmoviliza. Nos aferramos a las cicatrices del pasado por pavor a sentir el dolor de una nueva herida, o nos refugiamos en hábitos destructivos porque, aunque nos maten lentamente, son un territorio conocido, una zona de confort perverso. Pero esta supuesta fortaleza que construimos con nuestros miedos y heridas no es más que una prisión. Nos encierra, nos asfixia, nos impide avanzar hacia la libertad que Dios anhela para nosotros. Esta lucha por soltar, este dilema entre el agarre y la entrega, no es exclusivo de nuestra era. La Biblia nos habla de hombres y mujeres que enfrentaron este mismo desafío, que se debatieron entre lo conocido y el llamado divino.
¿Qué nos enseñan sus historias sobre el acto radical de soltar? A través del vasto tapiz del tiempo, tejido con hilos de fe y renuncia, resuenan los ecos de historias milenarias. Desde las arenas movedizas de Ur, donde un hombre llamado Abraham soltó su tierra natal y su familia para seguir una voz desconocida, hasta la cima de un monte, donde estuvo dispuesto a soltar a su propio hijo, la promesa de su futuro. Escuchamos el rugido del león en el corazón de Saulo de Tarso, un hombre que se aferraba a la ley y al orgullo, solo para dejarlo todo caer en el polvo del camino a Damasco, renaciendo como Pablo, el apóstol. Vemos a pescadores en Galilea, con las manos curtidas por las redes, abandonándolas en la orilla para seguir una llamada que les prometía ser pescadores de hombres. Y a aquellos marcados por el mundo, que soltaron el peso de sus vidas viejas, sus identidades pasadas, para encontrar una nueva en él. Estas no son meras anécdotas polvorientas, son espejos pulidos por la mano divina que reflejan nuestra propia batalla interna. Nos muestran, con una claridad asombrosa, que el acto de soltar no es una pérdida, sino a menudo el primer, el crucial, el doloroso paso hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Un acto de entrega que abre las compuertas a lo imposible. Pero, ¿cómo se ve soltar, en la vida real, en nuestras batallas diarias con las emociones que nos consumen? La carga más pesada que a menudo llevamos es la del corazón herido. El rencor y la falta de perdón son venenos sutiles que se filtran en él. Alma, levantando muros invisibles entre nosotros y la paz, entre nosotros y los demás, y lo más doloroso, entre nosotros y el Creador. Perdonar no es olvidar la herida, no es justificar el daño. Es una decisión radical, un acto de voluntad, soltar el derecho a mantener viva la venganza, a seguir atado al dolor. Es una llave que libera no al otro, sino principalmente a quien la sostiene. Esta rendición, este acto de soltar el rencor, abre una brecha en esos muros, permitiendo que la luz comience a entrar. Pero, ¿es el corazón herido la única fortaleza que debemos asaltar? Más allá de estas cicatrices emocionales, ¿qué pasa con esos hábitos arraigados, esos deseos que nos dominan con sigilo, que nos arrastran lejos de la luz que anhelamos? Pero no son solo las heridas del alma las que nos atan. A menudo, son los ídolos que levantamos en secreto. La búsqueda incesante de la aprobación que se convierte en un espejismo agotador. El abrazo frío del materialismo, prometiendo una plenitud que nunca llega. La comodidad que se transforma en una jaula dorada, paralizando el alma. Son hábitos, deseos, patrones que, sin darnos cuenta, colocamos por encima de aquel que lo dio todo. Se convierten en cadenas invisibles, pesadas, que nos impiden elevarnos hacia la libertad verdadera que Él ofrece. Identificarlos, mirarlos a la cara, requiere una valentía nacida de la desesperación y la esperanza. Renunciar a ellos parece una pérdida, un vacío aterrador. Pero es el único camino para que la luz divina inunde los rincones oscuros de nuestra existencia. Sin embargo, incluso cuando queremos soltar, una fuerza poderosa nos susurra mentiras, llenándonos de la carga más antigua de todas, el miedo. El miedo se arrastra como una sombra fría, susurrando dudas sobre el futuro, sobre si seremos suficientes, sobre el juicio que creemos merecer. La ansiedad, su hermana gemela, es el eco constante de una desconfianza arraigada. Nos impulsa a aferrarnos al control, a tejer redes invisibles de preocupación en un intento vano de asegurar lo incontrolable. Cada amanecer trae un nuevo peso, cada noche, la fatiga de una batalla interna sin tregua. Queremos descansar, encontrar esa paz que parece prometida, pero la garra del miedo aprieta más fuerte. Es un ciclo sofocante que nos impide respirar la libertad que Dios ofrece, nos ata a la tierra cuando Él nos llama a volar. El peso de no ser suficiente, del fracaso, del juicio, se acumula, día tras día, año tras año. Un fardo invisible pero aplastante que nos quita el aliento. Impide que experimentemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa entrega confiada en la soberanía divina. Es una prisión que construimos nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, preocupación a preocupación, hasta que la carga se vuelve simplemente insoportable. Llega un momento, un punto de quiebre, donde el alma grita basta. Llegamos a un punto crítico. ¿Qué sucede en el corazón de una persona cuando finalmente decide que ya no puede seguir cargando ese peso?
El peso se cernía, una losa aplastando el espíritu. Años de cargar fardos no hechos para hombros humanos habían conducido a este precipicio. El camino conocido de la lucha, los puños apretados, la batalla extenuante, todo culminó en una verdad única y desgarradora: esto no podía seguir. No era una derrota, era una revelación nacida del agotamiento absoluto. El miedo a soltar, un frío apretón en el corazón, de repente se sintió menos aterrador que la lenta muerte de seguir aferrado. En esa cámara silenciosa del alma, un susurro se alzó, luego un grito: Dios, no puedo más. Te entrego esto. Fue una rendición, sí, pero empapada de una esperanza feroz, un lanzamiento desesperado del yo sobre una misericordia no vista. La decisión estaba tomada, no con alarde, sino con la tranquila resolución de un vaso roto que finalmente ofrece sus fragmentos. Era el primer aliento en un camino nuevo, pavimentado no con fuerza, sino con temblorosa vulnerabilidad. La elección, por fin, era la entrega. Pero, ¿cómo se manifiesta realmente esta rendición en el mundo? ¿Qué sucede en ese instante preciso en que las manos se abren, los dedos sueltan su agarre desesperado? Cuando el peso, cargado de años de dolor y miedo, inicia su descenso, ¿qué impacto produce? ¿Se estrella contra el suelo o simplemente se disipa en polvo? Hemos identificado las cadenas, los anclajes pesados que nos arrastran. Pero soltar no es un único y dramático tirón. Es, en verdad, un acto mucho más profundo, una rendición sagrada susurrada no una, sino incontables veces. Es la elección consciente, una y otra vez, de aflojar nuestro agarre crispado sobre aquello que creemos que nos mantiene a salvo o nos da control. Esto no es una mera renuncia, es confianza activa. Es creer, en lo profundo de la médula de nuestros huesos, que el Creador del universo no solo es capaz, sino que desea tomar el peso que nos asfixia. Es un intercambio, antiguo y divino, le ofrecemos nuestra carga cansada, y Él, en su gracia infinita, ofrece su yugo ligero, su carga fácil. Esta entrega es una peregrinación diaria, una oración momento a momento tejida en el tejido de nuestras vidas. Se practica en el amanecer tranquilo, en el mercado ruidoso, en la noche solitaria. Es la decisión vulnerable de alejarse del dolor familiar y adentrarse en la gracia desconocida. Y cuando el peso finalmente comienza a levantarse, cuando esa carga largamente llevada se disuelve en el aire, ¿qué sucede entonces? ¿Qué se precipita para llenar el espacio que ocupó durante tanto tiempo? ¿Cómo la transformación, el cambio radical que Dios promete, comienza verdaderamente a tomar forma? Al soltar las pesadas cadenas que nos ataban, el alma suspira. No es solo un alivio, es el primer aliento de una nueva existencia. Es en ese vacío, creado al dejar ir, donde la gracia de Dios comienza a manifestarse de formas que nunca imaginamos. Sentimos una paz que no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de su Espíritu. La ansiedad persistente cede su lugar a una quietud profunda, el miedo paralizante se disipa ante una esperanza inquebrantable. El rencor, esa vieja herida que supuraba, empieza a sanar bajo el toque del amor divino. Los patrones de pensamiento y comportamiento que nos definían, ahora pierden su fuerza, su control. Es como si un amanecer irrumpiera en la noche más oscura del alma, revelando un paisaje interior completamente nuevo. Vemos no solo el mundo, sino también a nosotros mismos, a través de los ojos de su redención, con un propósito que antes nos era invisible. Esta es la transformación que comienza cuando soltamos, un milagro silencioso que florece en el interior. Pero este amanecer, estos primeros albores, son solo el principio. ¿Cómo se profundiza este cambio? ¿Qué significa vivir una vida radicalmente transformada por su poder? Hemos recorrido un camino a través de las sombras, confrontando las cadenas que nos ataban. Hemos hablado de ese acto sagrado y a menudo doloroso de soltar, de la rendición necesaria. Pero, ¿qué florece de ese espacio de entrega? Una vida renacida. Una transformación que no es superficial, sino una forja radical del alma. Este es el milagro, morir a ese yo viejo para que la vida de Cristo se encienda dentro. Ya no estamos definidos por el peso del ayer, por los miedos o los fracasos. Ahora, se despliega un propósito, una libertad que parecía inalcanzable.
Cada aliento, cada paso, es un eco de su gracia, un testimonio de su poder obrando. Esta vida transformada es activa, dando fruto, irradiando luz, viviendo para su gloria. Es un continuo despojo, una entrega más profunda cada día. Hemos visto el camino, sentido el llamado. Pero la pregunta final resuena, cargada de destino. Estamos en el precipicio de la hora. ¿Estás dispuesto a dar el paso hoy? ¿Qué vas a soltar ahora mismo? Hemos recorrido un camino juntos, ¿verdad? Un camino ensombrecido por las cargas que llevamos, las cadenas invisibles de la falta de perdón, el manto sofocante de la ansiedad, las afiladas aristas de las heridas del pasado que se aferran a nuestras almas. Hemos visto cómo estas cargas, aunque a veces parezcan un consuelo retorcido, impiden implacablemente nuestro camino, bloqueando la misma luz que anhelamos. Pero también vislumbramos la verdad, antigua y poderosa, el camino a la liberación, a una vida verdaderamente transformada por la mano divina, no reside en aferrarse con más fuerza, sino en el profundo, a menudo aterrador, acto de soltar. No es un gesto casual, un simple desprendimiento de piel. No. Es una rendición, un abrir y cerrar de ojos vulnerables que se han apretado durante años, quizás toda una vida. Requiere una valentía que se adentra en las reservas del alma, impulsada no por nuestra propia fuerza, sino por una fe inquebrantable, una fe anclada no en sentimientos fugaces, sino en las promesas fundamentales de las Escrituras. Es una ofrenda continua, una decisión diaria de soltar el peso familiar por la gracia desconocida. Piénsalo, el carpintero de Nazaret, cuyas manos moldearon la madera y sanaron vidas rotas, ofreció un yugo. No uno que oprime más, sino uno que alinea, que colabora. Dijo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Esta es la asombrosa paradoja en el corazón de la fe. Al elegir soltar nuestras pesadas cargas autoimpuestas, entramos en su ligereza. Cambiamos el peso aplastante del control, el miedo y el resentimiento por la estimulante vitalidad de la confianza, la paz y el propósito divino. Cuando sueltas lo que te ata, no caes. En cambio, creas el espacio, la posibilidad misma, para que Él te alcance y te levante. Para sacarte del arrepentimiento, más allá de los muros del miedo, hacia horizontes que ni siquiera podías concebir bajo la carga. Él te eleva a una vida con un significado más profundo, un propósito vibrante y una conexión que satisface la sed más profunda del alma. La transformación no es un sueño lejano, respira, espera. Espera tu susurro de rendición, a que tu mano temblorosa se afloje. Espera a que decidas que el peso del pasado, el miedo al futuro, las cadenas del ICI, son demasiado pesadas para llevarlas un paso más allá. Espera a que confíes en que aquel que creó las estrellas conoce el camino a seguir y desea tu libertad más que tú. Así que mira en tu interior. Siente el peso. Y pregúntate, con honestidad brutal y esperanzada anticipación, ¿qué estás listo para dejar atrás? ¿Qué estás listo para soltar, para que el poder transformador de Dios finalmente pueda elevarte, definirte y dar rienda suelta a la vida que realmente estás destinado a vivir? La decisión, el primer paso hacia ese futuro radiante y sin cargas, recae ahora, profunda y hermosamente, en ti. La transformación te espera. Hemos viajado juntos por el camino de soltar, sintiendo cómo el peso disminuye, cómo las cadenas se aflojan. Es en ese acto de fe, en la rendición de lo que nos ata, donde el espacio se abre para que la mano de Dios sobre su milagro, para que la transformación comience. Las sombras del pasado pueden susurrar, pero su poder se desvanece cuando elegimos caminar hacia su luz. Ahora, la pregunta resuena en lo profundo de tu ser, ¿qué decides soltar hoy? ¿Qué carga impides que tu alma vuele libre? Comparte tu respuesta en los comentarios. Tu valentía al nombrar y liberar puede ser la chispa que alguien más necesita para dar su propio paso. Si este mensaje tocó tu corazón, si encendió una esperanza, regálanos un me gusta. Suscríbete para unirte a esta comunidad que busca una fe más profunda y comparte este video. Que este mensaje de libertad alcance a quienes aún se sienten atados. Y si anhelas explorar cómo caminar verdaderamente de la mano con aquel que todo lo transforma, nuestro próximo video te espera. Juntos,
Abracemos la posibilidad ilimitada que surge cuando nos atrevemos a soltar y dejar que Dios actúe.